Saludos. En el siguiente video veremos el funcionamiento de las entradas y la salida analógica del PLC. El PLC General Electric Fanuc IC200UAL006 tiene dos entradas analógicas y una salida analógica. Creamos un nuevo proyecto. Reemplazamos el CPU. Configuramos la comunicación. Empleamos la dirección IP de la PC del PLC4. Accedemos al main. Buscamos el bloque Scale Int. Este bloque nos va a permitir hacer la relación entre la entrada analógica y una salida que va a variar en un rango definido por nosotros. Para configurar el siguiente bloque, primero ingresamos un contacto normalmente abierto en la parte superior izquierda relacionada a I1, porcentaje I1. Luego de ello, en la entrada, en la parte inferior, ingresamos la entrada analógica. En el PLC de laboratorio habrían dos entradas analógicas. Empleamos una de ellas, AI18. La otra entrada analógica puede ser AI19. Después de ello, debemos configurar los límites de salida bajo, el límite de salida alto, el límite de entrada bajo y el límite de entrada alto. Para ello accedemos al manual del PLC. Podemos buscar en Google lo siguiente. General Electric Fanuc Versamax Nanomicro PLC manual.
El PLC que nosotros debemos buscar es el PLC IC200 UAL 006, es decir, el que tendríamos aquí en la página 6 en números romanos. Luego de ello vamos a la página 512. En la página 512 podemos encontrar la información referida al PLC IC200 UAL 006. Este PLC tiene 23 puntos discretos entre entradas o salidas digitales, 3 canales analógicos entre entradas y salidas analógicas. Las salidas y entradas son de 24 voltios DC. Hay 13 entradas digitales, una salida digital de 24 voltios, 9 salidas por relé, 2 entradas analógicas, una salida analógica y una alimentación de 120 o 240 voltios AC. Podemos ver las especificaciones de ese PLC. Pero en referente a las salidas analógicas, podemos ver el diagrama de conexiones. Podemos ver el procesamiento de la entrada analógica, es decir, una entrada analógica de voltaje o corriente se conecta a una bornera del PLC, como podemos ver acá en pantalla. La entrada analógica se conecta entre estas terminales del PLC, entre la terminal IN1- y IN1+. Esa sería una entrada analógica, y la otra entrada analógica se conectaría a las terminales IN2- y IN2+. Esa entrada analógica, que puede ser de voltaje o corriente y puede ser en voltaje de 0 a 10 voltios, como indica este manual, en modo voltaje el PLC convierte una señal de 0 a 10 voltios o 10.000 milivoltios. Luego de ello, la señal analógica de corriente, que puede oscilar entre 0 a 20.000 microamperios, correspondiente a 20 miliamperios. Luego de ello, la salida del convertidor analógico digital, que forma parte del PLC, es decir, está embebido en el PLC, convierte ese voltaje entre 0 o 10, de 0 a 10 voltios, o la corriente de 0 a 20 miliamperios, la convierte en un valor de 0 a 4095. Luego se hace una multiplicación y un offset, lo cual lleva este valor a un valor entre 0 y 32.767. Este valor, el máximo es de 32.767.
Sin embargo, el manual nos indica de que el valor final está en un rango de 0 a 32.000. Cualquier valor que supere los 10 voltios tiene como tope 32.767 y cualquier valor menor de 0 voltios o menor de 0 miliamperios se ajusta en 0 en la salida de este bloque de ganancia y offset. Finalmente, el sumario de la conversión de la entrada análoga lo tenemos en esta tabla y podemos ver que el rango de la entrada analógica oscila entre 0 y 32.000, tanto para modo de voltaje como para modo de corriente. Por lo tanto, debemos ingresar en el input, en el bloque input low debemos ingresar 0 e input high debemos ingresar 32.000. El valor de output low o de output high depende de los rangos en los cuales nosotros queremos asignar la variable de nuestro proceso. Es decir, si nosotros estamos censando una señal que oscila entre una señal de temperatura, por ejemplo, que oscila entre menos 20 grados centígrados y 50 grados centígrados, en output low deberíamos ingresar menos 20 y en output high deberíamos ingresar 30. Vamos a emplear un rango de una variable física que va a oscilar entre 0 y 50, por ejemplo. Por lo tanto, en output low debemos ingresar 0 y en output high debemos ingresar 50. Ahora, 0 correspondería a la variable del proceso que nosotros sabemos, correspondería al mínimo valor de la variable del proceso, el mínimo valor. Y 50 correspondería al máximo valor de la variable del proceso. Esa variable, que es una variable física, no puede ingresar al PLC. Debe ser convertida en una señal eléctrica. Para ello se requiere un sensor o un transductor. Entonces, esa variable física, que estaría en grados centígrados, en pascales, en caso de ser presión, en metros cúbicos por hora, en caso de ser flujo, esa variable física es convertida a un rango de voltaje a través de un sensor, por ejemplo, y se convertiría en una señal de 0 a 10 voltios. Es decir, que 0 voltios corresponderían al mínimo valor de mi variable de proceso, es decir, 0 grados centígrados, por ejemplo, y 10 voltios corresponderían al máximo valor de la variable de proceso, es decir, 50 grados centígrados. 50 grados centígrados corresponderían a 10 voltios. Esa señal de voltaje o de corriente, en este caso de voltaje de 0 a 10 voltios, es convertida a través de este convertidor analógico digital en este rango de valores. 0 correspondería a 0 y 4095 correspondería a 10 voltios. Esa señal luego es convertida a través de este bloque en una señal que oscila entre 0 y 32.767. En este caso, el límite que indica el manual es de 32.000, no 32.767. Como vemos aquí en pantalla, 0 a 32.000. Y en el sumario también se puede ver eso. Luego de ello, debemos asignar la salida, que va a oscilar entre 0 y 50, a un registro. Lo hacemos de la siguiente forma. Asignamos un registro
porcentaje de R1. Ahora vamos a emplear la salida análoga. Nuevamente empleamos el bloque ScaleInt. Como señal de habilitación ingresamos porcentaje de I2. Luego de ello, en la entrada ingresamos el valor del registro, R1, porcentaje de R1. Los límites de la entrada, es decir, los límites del registro, corresponderían a los límites de salida del bloque superior, es decir, 0 y 50. Input low sí, de 0 y input high de 50. Luego de ello, en el valor output low debemos ingresar cero y output high 32.000. Esto lo podemos comprobar en el manual del PLC, en el cual podemos ver de que la salida análoga, el sumario, el rango de la salida análoga va a ser de 0 a 32.000 debido a la siguiente relación. Del PLC, del convertidor digital analógico, el PLC, el software Proficy entrega una señal que oscila entre 0 y 32.767. Luego de este bloque de ganancia y offset se convierte en una señal que oscila entre 0 y 4.095. Empleando un convertidor análogo digital se convierte esa señal en un valor de corriente o de voltaje que oscila entre 0 y 10 voltios en caso de voltaje y entre 0 y 20 miliamperios en caso de ser corriente. Es lo que podemos ver en el sumario que se muestra en esta tabla. Entonces, la salida analógica, el rango de la salida analógica está entre 0 y 32.000 y el rango y generaría una señal de voltaje que oscila entre 0 y 10 voltios. La salida analógica en caso de corriente también oscila entre 0 y 32.000 y finalmente la señal de salida de corriente sería entre 0 y 20 miliamperios o 420 miliamperios. Bueno, a continuación, una vez realizada esa programación en el bloque ScaleInt, en la salida empleamos asignamos el valor de la salida del bloque ScaleInt a la salida analógica. Entonces ingresamos porcentaje AQ12. Realizado esto, podemos nosotros probar el bloque los bloques que hemos programado. Validamos el target. No hay errores ni advertencias. Y luego de ello nos conectamos al PLC. Y descargamos al PLC.
aparece un error relacionado a las contraseñas, accedemos al CPU, deshabilitamos las contraseñas. En la opción Target accedemos a los diagnósticos. Nos indican de que hay 3 errores. Borramos la tabla de fallas. Clic en sí. Accedemos nuevamente al program main. Validamos el target. Y descargamos nuevamente. Clic en OK. Clic en sí. Salidas habilitadas, OK. Desactivamos en este caso las entradas. Habilitamos nuevamente las entradas, Force On, y podemos variar el valor de la entrada analógica. Ahora, en el tablero del PLC podemos ver en la parte superior del mismo las entradas analógicas y las salidas analógicas. De las entradas analógicas podríamos ver dos, IN1 y N2, y tenemos un selector que nos permite cambiar la elección, que nos permite cambiar el tipo de entrada analógica. Puede ser de amperios o de voltios. Elegimos voltios y junto al medidor analógico tenemos un potenciómetro, el cual lo podemos variar. Al variarlo, el valor de la entrada analógica cambia, como podemos ver en pantalla. Y simultáneamente el registro 1 cambia de valor entre 0 y 50. Dado de que la entrada analógica no llega a 32.000, el registro no puede llegar a 50. Variamos nuevamente. Y luego de ello podemos habilitar la entrada digital 2 para ver el estado de la salida analógica. Podemos cambiar el valor del potenciómetro y vemos cómo el registro 1 cambia y simultáneamente la salida analógica cambia. Podemos ver en el tablero del PLC que la salida analógica QC1, si elegimos el selector de voltaje, va a cambiar el medidor analógico. Realizado esto, hemos concluido el video.